Los tratamientos son básicamente las condiciones que nosotros le damos a los materiales experimentales porque nosotros queremos ver cómo responden. Entonces, si nosotros estamos trabajando con distintas dosis, bueno, aplicamos 0, por ejemplo, 0, 1 miligramo, 2 miligramos, 4 miligramos, 5 miligramos. La dosis va a ser el tratamiento, pero ese tratamiento tiene diferentes niveles. ¿M? Cuando probamos densidades de siembra o distancias de siembra, bueno, las dosis van a ser o los centímetros que hay entre líneas o las cantidades de semillas que ponemos por línea. Bueno, y así tenemos multiplicidad de situaciones experimentales. Siempre todo experimento va a tener eso que se llaman los tratamientos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es un experimento? Revisemos el concepto. Es una experiencia crítica donde se compara la respuesta del material experimental a distintos tratamientos. Bueno, ¿qué son esos tratamientos? Son los procedimientos cuyos efectos queremos valorar. Y entonces como ejemplo pueden ser dosis de productos químicos, densidades de siembra, distintas variedades, distintos tipos de dieta en animales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, vamos a ver otro concepto que es fundamental en diseño de experimentos. Y ese que, ¿qué es la unidad experimental? Bueno, la unidad experimental es donde se aplica ese tratamiento. Ahora, esa unidad experimental ¿qué es la unidad experimental? Va a depender de qué objeto es lo que nosotros estamos estudiando. Hay experimentos que se hacen con plantas y hay experimentos que los hacemos con animales, en nuestro caso, ¿no es cierto? También puede haber experimentos que se hagan con empresas, con personas, pero bueno, los nuestros básicamente se van a restringir a plantas y animales. Y eso va a determinar cuál es nuestra unidad experimental. Entonces, si estamos trabajando con animales, supongamos que estamos trabajando con distintos tipos de dietas, porque queremos evaluar cuál composición de la dieta es la que produce un incremento de peso mayor en el animal. Entonces, bueno, la dieta ¿dónde se aplica? La dieta se aplica en animales, ¿no es cierto? Entonces, cada animal que recibe algún nivel de la dieta, eso es lo que llamamos una unidad experimental. Ahora, si nuestras investigaciones están hechas con plantas, supongamos que estamos evaluando el control por alguna plaga en citrus, supongamos, y nosotros estamos probando distintos productos, por ejemplo, o un mismo producto en dosis diferentes, bueno, ¿dónde vamos a aplicar esa condición experimental? La vamos a aplicar en un árbol de citrus que tiene la plaga. Entonces, en ese caso, la unidad experimental va a ser el árbol que recibe el tratamiento. Ahora, hay veces que nosotros trabajamos con plantas como frutilla, por ejemplo, o trigo, y supongamos que estamos queriendo evaluar algún fertilizante para determinar la dosis óptima del fertilizante. Bueno, entonces, ¿qué va a ser la unidad experimental? Ahí no trabajamos con una planta única. A veces sí, pero en general se trabaja con parcela, en donde hay muchas plantitas en esa parcela. Entonces aplicamos el tratamiento sobre una parcela que contiene varias plantas de frutilla o una parcela, pónganle de 1 metro por 1 metro, que tenga plantas de trigo en esa parcela. Entonces en cada parcela vamos a aplicar alguna dosis del fertilizante. Entonces esas unidades experimentales las podríamos definir como la unidad en la que se aplica alguna de las condiciones experimentales estas que hemos llamado los tratamientos del experimento. Entonces, según cómo sea el experimento,
Esas unidades podrán ser una sola planta, como les mencioné en el caso de los citros, o también puede ser un grupo de plantas, como en este caso que les mencioné, de parcelas con plantas de frutillas o parcelas con plantas de trigo. Podrían ser también un solo animal o también un experimento en el que la unidad experimental apliquemos algo a un lote de animales que por algún motivo están compartiendo un potrero, entonces aplicamos la dieta a todos los animales que están en ese potrero y en otro potrero aplicamos otra dieta. Entonces esta cuestión de lo que va a ser la unidad experimental va a depender de cómo nosotros organicemos nuestro experimento y de cómo necesitemos tomar las mediciones en este. Ahora, estas parcelas o unidades experimentales, nosotros no tenemos que seguir un protocolo. ¿Cómo van a estar dispuestas y basadas en qué criterio nosotros vamos a armar la distribución espacial o temporal de esas parcelas? Bueno, ahí aparece lo que se llaman los diseños experimentales, y en lo que queda de la materia vamos a ir viendo en clases sucesivas distintos diseños que nos van a ir remitiendo a distintas situaciones que se pueden ir dando cuando uno lo diseña y que atienden a características particulares. Eso ya lo vamos a ver después. Entonces, cuando nosotros decidimos el experimento que vamos a hacer, decidimos los tratamientos que vamos a aplicar y decidimos sobre quién lo vamos a aplicar, que esas son las unidades experimentales del experimento, bueno, después tenemos que recolectar la información de interés nuestro. Si por ejemplo nuestro ensayo, les mencioné el primero, que es la efectividad de algún producto sobre una plaga que está afectando un árbol de citrus, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicarle el tratamiento a ese árbol y después vamos a ver cuál ha sido la efectividad de ese tratamiento en ese árbol. ¿Mm? Entonces ahí van a aparecer los datos, y los datos después, bueno, nosotros vamos a ver cómo es que analizamos esa información. Hay algún elemento que siempre hay que tener en cuenta cuando nosotros hacemos experimentos en nuestra disciplina, en la ingeniería agronómica o la zootecnista. Nosotros cuando hacemos los experimentos, nosotros siempre vamos a tener dentro de los tratamientos que nosotros vamos a aplicarle a las unidades experimentales, un tipo de tratamiento que se llama el tratamiento de testigo o el tratamiento de control. Ese siempre tiene que estar, porque nosotros lo que hacemos son ensayos comparativos. No es que en un experimento nosotros tratamos de descubrir todo nuevo. Nosotros partimos de lo que ya conocemos y tratamos de encontrar cosas mejores o que mejoren aquello que nosotros estamos haciendo. Entonces, siempre tiene que estar en ese grupo de opciones que nosotros aplicamos una que se llama el tratamiento de testigo o el tratamiento de control. ¿Qué es ese tratamiento? Bueno, es uno que nosotros ya sabemos cuál es su comportamiento, o aún puede ser no aplicar el tratamiento. A ver, veamos con ejemplo para que se entienda este concepto. Si nosotros queremos introducir una nueva variedad de caña de azúcar al campo, que los productores la adopten, nosotros ¿qué necesitamos? Que lo que vamos a introducir de alguna manera supere a lo que ya está. Entonces, cuando nosotros diseñemos esos experimentos en donde nosotros evaluamos distintas variedades de caña de azúcar, uno de los tratamientos que vamos a poner son una o las variedades que más se usan en el momento.
y nosotros vamos a comparar nuevas alternativas que no se usan en ese momento y las vamos a comparar con este tratamiento que se llama el tratamiento testigo o tratamiento control. Ahora, si nosotros estamos haciendo un experimento, nos estamos comparando distintas dosis de fertilizante, bueno, ¿cuál se podría ser el tratamiento de control? Bueno, una posibilidad de control es el que no se aplique nada. Y de hecho, siempre que uno hace experimentos de fertilización, hay un tratamiento en el que uno no aplica nada. ¿Y por qué lo tengo que hacer ese tratamiento? Porque el suelo que vamos a usar en un experimento siempre algo de fertilidad natural va a tener. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el rendimiento en una parcela en la que no hemos aplicado nada para poder comparar todos los demás con esa en la que no hemos aplicado nada. Ese es un testigo o un control. Muchas veces en algunos experimentos también lo que se usa como control es lo que los productores están usando en ese momento. Supongamos que estamos queriendo introducir un nuevo plaguicida que no es usado hasta el momento. Algún producto orgánico, digamos, como el NIM, que es un insecticida natural, que en la cátedra de zoología lo han estado experimentando bastante, pero para que el productor lo quiera adoptar a este producto que tiene muy buenas propiedades, porque no afecta el ecosistema, porque es natural, hay que compararlo con el producto químico que todos los productores están usando y a través del experimento demostrarle al productor que este producto que no afecta el medio ambiente le va a dar un nivel de control de la plaga que es muy similar al que le está dando el producto químico, que es muy dañino para el ecosistema. Entonces, en ese tipo de experimentos, el tratamiento de testigo sería el producto químico que el productor está usando actualmente. Bueno, entonces supongamos que nosotros en un experimento tenemos solamente dos. Lo vamos a poner en dos solamente para entender el concepto. O sea, tenemos un tratamiento nuevo que le llamamos T y tenemos, perdón, no el... Sí, es el tratamiento T y el C es el resultado obtenido con el tratamiento testigo. El C es por control, o sea, es un tratamiento nuevo con un control. Entonces, cuando nosotros hacemos un experimento, ¿qué es lo que nos interesa? Es la diferencia que hay entre los valores que da el tratamiento nuevo y los valores que da el control. Bueno, nosotros hacemos el experimento, vamos a calcular un valor promedio de este, un valor promedio de este y vamos a ver la diferencia. No sé si ustedes recuerdan que cuando hicimos contraste de hipótesis para dos medias independientes, básicamente es esto lo que estábamos haciendo. Ese tipo de experimento que solo tiene dos tratamientos, en los que nuestra inferencia está basada en la igualdad o la diferencia entre dos medias nada más, es el tipo de experimento más sencillo que hay y su análisis ya lo hemos visto. Se usa la prueba T para eso. En los casos que vamos a ver de ahora en más, nuestros tratamientos son varios, o sea, hay varias medias que nosotros queremos comparar. Pero para entender el concepto, nos vamos a restringir a dos tratamientos. Entonces nosotros lo que nos interesa es la diferencia entre los resultados del tratamiento nuevo y el tratamiento de control. Ahora, si hecho el experimento, hacemos la diferencia y nos da un número muy chiquitito. Entonces, ¿qué quiere decir una diferencia chica? Que la diferencia entre los dos valores no se puede atribuir a que este tratamiento T tiene un mayor efecto que el de control. Entonces, cuando es muy chiquita la diferencia entre los valores, concluiríamos que esa diferencia se dio por azar. O sea,
hemos hecho un proceso de muestreo y por casualidad, porque así salió la muestra, nos dio una pequeña diferencia ahí. Ahora, si hay una diferencia muy grande entre los dos valores, bueno, entonces nosotros ahí efectivamente podríamos pensar que el tratamiento nuevo es mejor que el tratamiento del control. Ahora, el tema aquí es que nosotros hemos venido hablando siempre que en la estadística no es determinística, sino que hay mucha incertidumbre, hay mucha variabilidad en los datos que nosotros generamos. A ver, supongamos que nosotros tomemos 10 animales del mismo peso, de la misma edad, y a los 10 animales le aplicamos una dieta exactamente igual a todos los animales. Y el aumento de peso de cada animal no va a ser exactamente el mismo, porque no son determinísticos. Hay montones de factores que están involucrados en los seres vivos que escapan totalmente al control del experimentador. Y entonces cada animal aumentará de peso, pero no todos van a aumentar lo mismo de peso. Entonces, si ustedes se fijan en lo que sucede con nosotros los humanos, bueno, hay un medicamento que una persona lo toma y le hace bien y no le produce ningún efecto. Otra persona toma el mismo medicamento con la misma dosis y le produce sarpullido, le produce diarrea, a otra no lo cura. ¿Y eso es por qué? Porque los seres vivos tienen variabilidad. Y como hay variabilidad, la respuesta a un tratamiento en todo no va a ser igual. Entonces, cuando nosotros evaluamos estas diferencias que observamos entre los distintos tratamientos, hay una diferencia que efectivamente va a ser generada por ese tratamiento en la respuesta. Pero hay una parte de esa respuesta que va a ser generada por la individualidad genética o biológica de ese ser sobre el cual estamos aplicando ese tratamiento. O sea, que la respuesta a cualquiera de esos tratamientos va a tener una parte del valor de la diferencia que nosotros podemos decir si efectivamente el valor en más o en menos es atribuible al tratamiento. Pero sabemos que también parte de ese valor no va a ser efecto del tratamiento, sino que va a ser una contribución individual del ser vivo sobre el cual estamos aplicando el experimento y que nosotros no lo podemos controlar a eso. Y ese elemento incontrolable por nosotros es lo que se llama el error experimental. A ver, supongamos un ejemplo en el que estamos trabajando, nosotros diseñamos un experimento de fertilización en frutilla. Entonces nosotros lo que hacemos es tomamos macetas donde ponemos varias plantas de frutilla. Nosotros en esas macetas hemos hecho una mezcla de suelo de tal modo de garantizar que todas las macetas tengan exactamente la misma composición química. Las macetas son todas del mismo tamaño, las plantas todas vienen de del mismo vivero, son de la misma edad, de la misma variedad. O sea, como que nosotros estamos controlando todo lo que podría generar variabilidad ahí. Y el único elemento que nosotros estamos haciendo de diferencia entre las macetas es la cantidad de fertilizante que le estamos aplicando. Ahora, las macetas que reciben la misma cantidad de fertilizante nos van a generar todas el mismo peso de plantas de frutilla. No. ¿Y por qué? Porque aunque nosotros hayamos hecho la mezcla de suelo bien, hay diferencias infinitesimales en la composición química que escapan a nuestro control y que van a seguir estando. Y aunque las plantas todas sean de la misma variedad y vengan del mismo vivero,
hay ciertas diferencias mínimas que todas tienen, que es parte de su propia genética. Y eso genera alguna diferencia entre los resultados de una unidad experimental y otra unidad experimental. Y esas diferencias que no podemos atribuir a ese tratamiento que nosotros estamos aplicando es lo que se llama el error experimental. Ahora, cuando nosotros diseñamos un experimento, en los protocolos que nosotros diseñamos, lo que tratamos es que la mayoría de la diferencia sea una diferencia real, o sea, maximizamos esto cuando diseñamos el protocolo y minimizamos esto, o sea, tratamos de que la diferencia real sea el máximo y que esa variabilidad aleatoria, que es lo que llamamos el error experimental, se reduzca a su mínima expresión. Entonces, supongamos que por algún método hemos podido estimar cuánto vale eso, ese error experimental. Entonces podríamos tener situaciones como esta, que la diferencia entre T y C es de 2 unidades. Y el azar nos dice que la variabilidad entre las respuestas del testigo y el control es de 2 unidades. O sea que en realidad ahí, aunque haya una diferencia, como toda esa diferencia se debe al azar, diríamos que la diferencia entre T y C, aunque apareció, en realidad no existe. Apareció por azar. Ahora podría darse la situación que esa diferencia sea de 2 y una unidad de esas dos sea real, esté generada por las condiciones experimentales que nosotros hemos aplicado. Y una unidad no. Bueno, entonces de las 2 unidades de diferencia que tenemos, solo una es efecto de los tratamientos y la otra no. Entonces, cuando nosotros, y eso ténganlo siempre en cuenta, hacemos la diferencia entre medias de tratamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta que parte de esa diferencia es una diferencia real generada por la diferencia entre las condiciones experimentales y una parte de esa no es real. Es parte del proceso de muestreo, es parte de la variabilidad que tiene el material. Entonces nosotros tenemos que determinar siempre cuánto de la diferencia es real y cuánto es azar para tomar una decisión final. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder separar, digamos, lo que es el ruido de la señal? ¿Qué sería la señal para nosotros en un experimento? Es la diferencia real entre los dos tratamientos. Eso es la señal, que es lo que nosotros queremos saber y es lo que nos interesa. ¿Y qué es el ruido del experimento? Bueno, es toda esa variabilidad que aparece en los resultados que escapa a nuestro control. Pero no es que escapa porque nosotros la dejamos escapar, no. Cuando nosotros diseñamos un experimento, nosotros controlamos todo lo que esté a nuestro alcance controlar. Pero sabemos que aún controlando todo lo que podamos, hay algo que no podemos controlar, que es la genética de una planta, que aunque sea igual, siempre tiene alguna diferencia mínima que va a hacer que una planta no responda idéntica a otra. Porque la biología no es determinística. En la biología no todos los seres responden de igual manera, aunque los seres aparentemente sean idénticos. Su respuesta no es idéntica. Sí es parecida, pero no es idéntica. No estamos trabajando con matemáticas acá. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que influyen en un ser vivo que hacen que las respuestas no sean idénticas. Entonces vamos a tener en cuenta cuál es el padre nuestro de la experimentación agrícola para diseñar un protocolo que nos permita maximizar esa señal, que es la diferencia real entre los tratamientos, de ese ruido que es el
error experimental. Entonces, a ver, acá lo vamos a escribir mejor. O sea, nosotros tenemos una señal. ¿Cuál es la señal para nosotros? La señal es la diferencia entre las medias de los tratamientos. Esa es nuestra señal. Pero nosotros sabemos que esa señal va a estar enmascarada por esa variabilidad no aleatoria. Bueno, eso es el ruido del experimento. Ese es el ruido. Y ese ruido es variabilidad aleatoria y es lo que llamamos el error experimental. Entonces, ¿cuál es la consigna de un buen diseño de experimento? Es una señal máxima, y un ruido mínimo. Esa sería la premisa, lo que nos tiene que llevar a un buen diseño de experimento. Si esa premisa la logramos, digamos, cuando diseñamos el experimento, ese experimento va a estar bien hecho. Entonces, este es el objetivo de cualquier experimento, o sea, maximizar la señal y minimizar el ruido, que es el error experimental. Yo digo ruido en un sentido físico. A ver, ¿por qué se le dice ruido en un sentido físico? A ver, imagínense cuando ustedes están yendo de viaje en un auto y uno va escuchando la radio. Vieron que, bueno, al principio se escucha bien y a medida que uno se va alejando de la ciudad es como que empieza a aparecer en la transmisión un ruidito. Ya la voz no se escucha tan clara. Y cuanto más los alejamos, esa voz o esa música se va como haciendo más difusa y vamos escuchando como unos sonidos extraños atrás que no tienen patrón. Por eso le decimos es ruido blanco, no tiene estructura. Bueno, y en un momento desaparece la música y solo queda ese ruido ahí que no es nada, no es ni voz, ni es sonido, ni es nada, es un ruido. Entonces, ¿qué es la señal para nosotros? Bueno, para la diferencia entre las medias sería como escuchar esa música fuerte y que ese ruidito que está ahí en el fondo de la transmisión sea muy chiquito. Bueno, cuando escuchamos radio, cuando uno está cerca, el ruido no existe. Bueno, en un experimento ese ruido siempre va a existir. Ese es el tema acá. Siempre va a existir. Hagamos lo que hagamos, el ruido o el error experimental siempre va a estar. Pero nosotros tenemos que diseñar el experimento con la premisa de que ese ruido sea lo mínimo posible, de tal modo que la señal sea máxima y nosotros podamos llegar a una conclusión con un error ínfimo de las diferencias entre los tratamientos. Chicos, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? Bueno, en cualquier momento me pueden interrumpir y preguntarme, no hay ningún problema. Todo esto yo entiendo que es nuevo para ustedes, totalmente nuevo, así que quizás haya muchas cosas que no me estén siguiendo. Bueno, para diseñar un experimento que tenga esa condición de ruido, señal máxima y ruido mínimo, bueno, nosotros tenemos que seguir estos principios, que son el ABC o el Padre Nuestro de la experimentación agrícola. Estos conceptos fueron, digamos, creados, diseñados por Fisher en Inglaterra a principios del siglo XX. Ahí hay una estación experimental que se llama Rothamsted, que tenía muchas investigaciones sobre trigo y principalmente sobre trigo. Y no sabían qué hacer con todos esos datos. Entonces contrataron a este señor, Ronald Fisher, a principios del siglo XX, y le dijeron, bueno, acá están todos los datos, fíjate qué podés hacer con eso. Bueno, y ese señor, Fisher, es el padre de la estadística moderna, y él fue el que dio los principios básicos de cómo se deben diseñar los experimentos y cómo se los analiza después con una técnica
que se llama el análisis de la varianza, que eso vamos a ver la próxima clase, la semana que viene. Bueno, entonces todo lo que yo les voy a contar ahora fue diseñado por él a principios del siglo XX y fueron tan sólidos sus principios que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Era un genio, la verdad, este señor. Bueno, entonces estos principios son repetición, aleatorización y control local. Esos son los tres principios que siempre nos tienen que guiar para que nosotros diseñemos un experimento que tenga una máxima señal y un ruido mínimo. Bueno, hemos hablado de que cuando comparamos tratamiento, parte de la diferencia observada es real y otra parte es debida a un ruido, azar o error experimental. Ahora, para poder detectar cuánto de la diferencia es error experimental, nosotros tenemos que ser capaces de poder cuantificar cuánto vale ese error experimental, no así al aire, un valor numérico que le digo, bueno, vos tenés 2 unidades de diferencia, una unidad de esas 2 es error experimental y la otra es señal, una es señal y uno es ruido. Bueno, pero para eso tenemos que poder estimar cuánto vale el valor ese del azar. Bueno, para poder estimar cuánto vale este error experimental, hay que repetir. ¿Qué quiere decir repetir? Si yo estoy probando este tratamiento nuevo y este control, y yo quiero saber qué variabilidad aleatoria hay, tengo que hacer varias veces T y varias veces C. Porque si yo lo hago una sola vez, no hay forma que pueda saber cuál es esa variabilidad. Entonces yo debo repetir. ¿eh? Y acá les voy a dar una definición ya un poco más formal de lo que es ese ruido. O sea, si yo repito, supongamos, a T 6 veces y a C lo repito 6 veces, los valores de esas 6 veces que yo repetí 6, T, aunque sea el mismo tratamiento, los 6 valores van a ser diferentes. ¿eh? Y si yo hago lo mismo, repito 6 veces C, los 6 valores de C también van a ser diferentes. Ahora, esa variabilidad que hay entre los 6 valores de C y los 6 valores de C es lo que se llama el error experimental. O sea que la definición del error experimental es la variabilidad que existe entre los resultados a los que se ha aplicado la misma condición experimental. O sea, la variabilidad de estos 6 valores y la variabilidad de estos 6 valores, aunque le apliqué lo mismo, no han dado el mismo resultado. Entonces, esa variabilidad en las unidades experimentales tratadas de la misma manera es lo que sería la definición del error experimental. Y siempre va a estar. Hagamos lo que hagamos, siempre va a estar. Bueno, acá en esta diapositiva está expuesto en texto lo que les acabo de decir. Entonces, cuando nosotros repetimos 6 veces T y 6 veces C, bueno, tenemos los datos y vamos a tener el T barra, que es el promedio de T, y el C barra, que es el promedio de C. Bueno, ahora tenemos que definir la diferencia entre esos dos valores, que eso es lo que a nosotros en realidad nos interesa. Y de esa diferencia determinar cuánto de esa diferencia es real y cuánto es ruido, o sea, variabilidad aleatoria. Entonces a nosotros acá nos van a aparecer dos tipos de diferencias. Van a aparecer, si nosotros a cada valor le restamos la media,
ahí vamos a tener una variabilidad dentro de los tratamientos. Ahora, todos los valores de t generales y todos los valores de c también van a tener una diferencia. Entonces vamos a tener dos tipos de variabilidades. Una que va a ser los valores de un tratamiento con respecto a los valores del otro tratamiento. Eso es lo que se llama la variabilidad entre tratamientos. Y esa es la que a nosotros en realidad nos interesa. Eso es lo que llamamos una variabilidad sistemática. O sea, es una variabilidad generada por los tratamientos. Cuando nosotros decimos que algo es sistemático, es la respuesta al efecto que nosotros estamos estudiando. En este caso, son los dos tratamientos eso. Pero después tenemos esta variabilidad dentro. O sea, esta es la variabilidad dentro del tratamiento, que esta está generada por el hecho de que aunque apliquemos el mismo tratamiento, los resultados son parecidos, pero no son idénticos. Y esa variabilidad dentro es lo que constituye el ruido del experimento, o dicho de manera más técnica, el error experimental. Y esto es lo que se constituye la variabilidad aleatoria del experimento. Entonces tenemos una variabilidad sistemática, que es la que generan los tratamientos, y una variabilidad aleatoria, que es generada por el hecho de que las unidades experimentales, por más que nosotros hemos intentado de que sean todas idénticas, sabemos que no van a ser exactamente idénticas y van a generar esta variabilidad en los resultados. Entonces, en un experimento siempre tenemos una variabilidad sistemática y una variabilidad aleatoria. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que esta variabilidad sistemática o la variabilidad entre los tratamientos sea máxima, y que esta variabilidad dentro de los tratamientos, que es la variabilidad aleatoria, sea mínima, de tal manera que la diferencia aparezca clara, que es como cuando yo les explicaba de cuando vamos escuchando el sonido. Yo necesito que la voz, esa que estoy escuchando, la música, se escuche fuerte, y que ese ruido que aparece atrás sea mínimo, cosa que yo a la música la escuche bien. Porque si el experimento tiene mucho ruido, entonces yo, ¿cómo sería con la radio? Voy a escuchar mucho ruido y me va a costar escuchar la música. Entonces va a ser muy difícil incluso darme cuenta ni de qué música es. Voy a por ahí escuchar que hay una música, pero ni sé qué es, porque está oculta dentro de tanto ruido que esa señal que a mí me interesa no aparece nítida. Esa es la idea fundamental. Entonces nosotros, ¿sí? ¿Me quieren preguntar algo? Sí, la Sí, variabilidad dentro del tratamiento es la primera. es la que se ocurre dentro. Cuando yo le pongo 6 veces, le aplico el tratamiento a seis parcelas. Pero las 6 mediciones a las que aplique el tratamiento no me dan iguales. Esa variabilidad que tienen las unidades experimentales a las que yo le aplique el mismo tratamiento, eso es la variabilidad dentro. ¿Mm? ¿Sí? Lo, Sí, gracias. Y la diferencia que hay entre las mediciones de un tratamiento y otro tratamiento, esa es la variabilidad entre. ¿Mm? Bueno, Sí, ahora sí, gracias. perfecto. Entonces yo sé que de esa diferencia entre las dos medias, parte es diferencia real y parte es ruido. Siempre piensan en la música y el ruido de atrás. Esto es la música y esto es esa interferencia que yo escucho atrás. Entonces, si yo quiero que la diferencia me lleve a una decisión con error mínimo,
yo necesito que este término sea grande, muy grande, en términos relativos con respecto a este término. Este necesito que sea mínimo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Esto ya le he dicho que para poder estimar A, no para que sea mínimo, sino que para que se lo pueda estimar, yo necesito repetir. Necesito repetir para poder estimar esa cantidad. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué tengo que hacer para poder estimar el error experimental? Repetir el experimento. Esa es la respuesta. Cuanto más veces repita, con más precisión voy a poder estimar cuánto vale este azar acá. Bueno, entonces las pruebas estadísticas que nosotros vamos a hacer se van a basar en un cociente en la suma de las dos cantidades y dividido en lo que es el azar. Que como estamos repitiendo, ya vamos a ver la clase que viene, nosotros podemos estimar cuánto vale este azar. Pero no vamos a poder estimar la diferencia real sola. Por un lado vamos a estimar la suma de las dos y por otro lado vamos a estimar lo que es el azar solo. Y después vamos a hacer un cociente de los dos. Entonces, si la señal es muy fuerte, o sea, este valor es muy fuerte, y este valor de acá es chiquito, este denominador va a ser chiquito acá, entonces el cociente va a ser un número grande. Ahora, si este valor A es grande y este es muy chiquito, este cociente nos va a dar un número chico. Si no hay nada de esto, va a ser azar sobre azar y eso nos va a dar 1. O sea, 1 indicaría que no hay nada de efecto de tratamiento. Ahora, a medida que esta cantidad va aumentando y esta se va haciendo cada vez más chica, este cociente se va a ir haciendo cada vez más grande. Entonces, cuanto más grande sea este cociente, quiere decir que más grande es la diferencia real que hay entre los tratamientos. Y esa va a ser la base de las pruebas estadísticas que vamos a usar y es lo que vamos a llamar la prueba F en el análisis de varianza, que eso lo vamos a ver la clase que viene cómo se la hace. Entonces, si ese cociente nos da 1, quiere decir que acá no hay nada, esto no está, es todo ruido, no hay música, es pura señal, puro ruido lo que escuchamos. Bueno, si es mayor que 1, cuanto más grande que 1 sea, nos está indicando que cada vez es más fuerte la señal en relación a 1. Y un valor menor que 1 sí puede dar, pero eso quiere decir que algo hemos hecho mal en el experimento. Esperemos que eso no los dé. Bueno, a esto ya vamos a volver, vamos a ir después cuando veamos el análisis de varianza. Entonces, hemos visto el primer principio, que es la repetición. Entonces, ¿por qué repetimos? Porque la repetición nos va a permitir estimar cuánto vale ese ruido o error experimental en el experimento. ¿Y por qué es que tenemos que estimar cuánto vale el error experimental? Porque nosotros tenemos que definir si hacemos la diferencia entre los resultados de dos o más tratamientos, cuánto de esa diferencia es real y cuánto es error experimental. Y la única forma de estimar cuánto vale ese error es repetir. Bueno, el otro principio del diseño experimental es la aleatorización. ¿Qué quiere decir la aleatorización? Que cualquiera de las unidades experimentales puede recibir cualquiera de los tratamientos. O sea, cuando yo decido a qué parcela o a qué animal le voy a aplicar el tratamiento, yo no lo elijo yo así con un criterio subjetivo, sino que tengo que usar un proceso de aleatorización.
O sea, tiene que haber cero subjetividad del experimentador en eso. Entonces tengo que generar una aleatorización y asignarle cualquiera de los tratamientos a cualquiera de las unidades experimentales. Y todas tienen que tener la misma probabilidad de recibir esa condición experimental. ¿Por qué tengo que aleatorizar? Porque yo necesito estimar sin sesgo, o sea, yo necesito estimaciones insesgadas. Y la aleatorización me va a permitir eso. ¿Y qué más permite la aleatorización? Que las observaciones sean independientes unas de otras. O sea, cuando yo estoy diseñando un experimento, yo tengo que garantizar que no hay sesgo. ¿Qué quiere decir sesgo? Que el valor que obtenga no esté inflado hacia arriba o disminuido, digamos, hacia abajo, porque yo le asigné un tratamiento a las unidades experimentales que a mí me parecieron las mejores y a otro tratamiento le apliqué a otras que a mí me parecieron las peores. Entonces las mejores unidades reciben un tratamiento y las peores unidades experimentales reciben otro. Entonces después la pregunta es, ¿por qué el tratamiento fue mejor? ¿Porque las unidades experimentales eran mejores o porque realmente hubo un efecto del tratamiento? Entonces, para yo no irme con ese sesgo, entonces yo tengo que hacer un proceso de aleatorización. Entonces a cualquiera le toca cualquiera de las unidades experimentales. A ver, les cuento una experiencia que tengo para que vean lo que puede ser si yo no lo hago con una condición aleatoria al experimento. Nosotros no tenemos un patrón aleatorio en nuestras cabezas. Entonces nosotros nunca debemos decir que nosotros vamos a asignar aleatoriamente. Fíjense, si ustedes hacen un experimento en donde estamos evaluando la producción de citrus, esto les cuento porque es un caso real que me ha pasado. Y no se muestra, o sea, se aplicaban en parcelas muy grandes y después el investigador tomaba al azar algunas de las plantas para evaluar la cantidad de fruta que daban las plantas. Entonces la persona que fue al campo y tenía que elegir las plantas, no usó un criterio aleatorio. Entonces él iba y elegía las plantas que estaban más cargadas de fruta. Y por ahí la que estaba cargada era una y las otras 20 de la parcela no tenían, pero él eligió la única que tenía más fruta. Bueno, ahí ese valor está sesgado. ¿Por qué? Porque yo elegí con mi criterio subjetivo la que estaba dando el mejor resultado. En cambio, si yo hubiera hecho una selección aleatoria de varias de las plantas, cualquiera de ellas yo la hubiera evaluado tenga mucho poca fruta. Y entonces ahí no hubiera habido sesgo en la observación del resultado de ese experimento. Entonces nunca tenemos que decir yo asigné aleatoriamente porque yo le di a cualquiera. No, la aleatorización no se hace así. Hay programas de computadora que nos dan secuencias aleatorias y nosotros nos basamos en eso. Y si la planta está achicharrada, la que tocó, y la otra está linda, bueno, le tocó. Es parte del tratamiento y hay que evaluarla. ¿Se entiende? Y esa es la única forma de garantizar que no va a haber sesgo. Bueno, entonces, eso es el efecto de la aleatorización. ¿Por qué aleatorizo? Para tener estimaciones insesgadas. Y eso nos va a garantizar la independencia. Bueno, vamos a ver ahora el último principio, que es el control local del experimento. Bueno, ¿qué significa el control local? El control local es todo lo que nosotros hacemos en un experimento para reducir al mínimo ese error experimental del cual hemos venido hablando. Sabemos que siempre va a estar y tenemos que lidiar con eso.
pero tenemos que garantizar que eso va a ser el mínimo. Bueno, y eso es el control local. Entonces, en los parciales o algo les preguntamos, ¿para qué se hace el control local? Bueno, esto se hace para minimizar el error experimental. ¿Y por qué debo minimizarlo? Bueno, porque sabemos que a nosotros nos interesan las diferencias reales. Y para detectar una diferencia real, ese error experimental tiene que ser sí o sí lo mínimo. Bueno, sí, imaginemos un experimento en el que nosotros tenemos un terreno en donde hay unas zonas del terreno que son más fértiles porque por ejemplo están en la parte alta de una pendiente, y en la parte alta de una pendiente hay menos humedad y un poquito menos de fertilidad en general, sería esta la parte alta, y en la parte baja tenemos un poquito más de humedad y de fertilidad. Aunque sean mínimas las diferencias, sabemos que eso va a ser. Por lo tanto, la parte alta va a tener menos fertilidad en general y la parte baja va a tener más. Entonces, por eso ahí estamos indicando los niveles de fertilidad. Y en el medio de la pendiente va a haber un nivel intermedio. Entonces, supongamos que nosotros distribuimos sin aleatorización los tratamientos de esta forma. O sea, casi todos los del control aparecen en la zona de menos fertilidad, en la zona de menos. Y casi todos los tratamientos del testigo, perdón, este es el control y este es el tratamiento, aparecen en la zona de más fertilidad. Y en los resultados después me aparece que los valores de esto son más altos que los valores de este. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué los valores de este tratamiento son más altos? ¿Son más altos porque este tratamiento es mejor que este? ¿O porque yo lo puse en una zona que tenía más fertilidad que este otro? Bueno, eso es un experimento mal hecho, porque no hay forma de saber. Entonces nosotros tenemos que evitar que eso suceda. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? A eso, fíjense, si nosotros distribuimos de esta forma, ven, aparece en la zona de más fertilidad, aparece 2 veces el T y 2 veces el C. En la zona intermedia aparece 2 veces el T, 2 veces el C. Y en la zona de menos fertilidad aparece también 2 veces el T y 2 veces el C. Entonces acá fíjense que con esta distribución tenemos T y C en todas las condiciones de fertilidad. Entonces ahí garantizamos que hemos favorecido y desfavorecido de igual manera los tratamientos. Entonces de ahí nosotros vamos a poder obtener una respuesta sobre si T es mejor que C, pero liberado, digamos, de ese sesgo que hubiera generado este tipo de distribución espacial. Entonces por eso tenemos nosotros que aleatorizar siempre. Bueno, y lo que hemos hecho acá, aparte de aleatorizar, es el control local. Bueno, ¿dónde está la aleatorización? A ver, el control local, ¿cuál sería en este caso? Sería definir que tenemos 3 zonas de fertilidad. Es que sabemos que va a estar generando diferencias entre los valores. Cada una de esas zonas es lo que nosotros vamos a llamar un bloque de unidades experimentales. En ese bloque de unidades experimentales nosotros sabemos que este bloque 1 no es igual que este bloque 2 y este bloque 2 no es igual que este bloque 3 en el sentido de la fertilidad. Entonces el hecho de haber generado esos bloques significa que estamos haciendo el control local. O sea, estamos aplicando un diseño experimental
que se llama diseño en bloque, que ya lo vamos a ver más adelante con más detalle, que nos está permitiendo reducir el error experimental. Y una vez que tenemos definidas esas secciones de terreno, ahí sí asignamos en forma aleatoria los tratamientos. ¿Y esto por qué tiene que ser aleatorio? Pues supongamos que no lo hacemos en forma aleatoria. O sea, dentro de cada uno de esos sectores, nosotros hacemos siempre así. O sea, esa es la secuencia que hacemos en cada zona. Bueno, supongamos que es así. ¿Ese experimento estaría bien hecho? No, porque supongamos una cosa. Supongamos que la planta, estas que están acá, tiene un efecto que le produce más crecimiento. Entonces las T tienen una planta alta. Todas las T tienen plantas altas. Y las C, que son un tratamiento que no es tan bueno, en la altura tiene las plantas bajitas. Entonces cuando se da el proceso de iluminación de las parcelas, siempre estas T van a estar ejerciendo un tipo de sombreado sobre estas otras. ¿Ven? Ahí. Entonces eso va a estar afectando, este tratamiento va a estar afectando a este siempre, porque los dos siempre están así vecinos. Entonces nosotros tenemos que evitar eso, y la aleatorización nos evita esos efectos que hay. Entonces siempre debo aleatorizar para garantizar independencia. Cuando veamos los diseños, cada uno de los diseños, estos conceptos que acá son generales, van a ir quedando un poquito más claros. Bueno, nosotros vamos a ver básicamente 3 diseños experimentales, que son el completamente aleatorizado, bloques y cuadrado latino, que cada uno de ellos va a ser una clase con su práctico correspondiente. Bueno, cuando nosotros ponemos parcelas y hacemos un experimento, o sea, supongamos tenemos una parcela, un pedazo de terreno con distintas parcelas, acá tenemos una zona que delimita una parcela de la otra, en donde lo que está en esta parcela está teniendo un efecto sobre lo que está. Ven, es como una zona intermedia ahí entre dos tratamientos. Eso es lo que se llama el borde de la cabecera, el borde. Y estas que están en los extremos se llaman las cabeceras. Es cabecera porque del tratamiento acá no tiene nada, este no tiene nada, y lo que está acá en el medio está influenciado por lo que está a la par. Y eso yo no puedo permitir que suceda, porque yo necesito que las unidades experimentales sean independientes. Entonces cuando nosotros tenemos un ensayo en el campo, nosotros solo tenemos que evaluar la parte central, que se supone que es la que está libre de esos efectos de bordura o de cabecera, y que esta parte no está influenciada por lo que está en las parcelas vecinas. Entonces eso es lo que se llama el efecto de borde en la parcela. Ahora, ¿qué tamaño tienen que tener las parcelas? Bueno, en general las parcelas se tratan de hacer lo mínimo pequeño, lo más chica posible. Pero por supuesto, el tamaño va a depender de qué cultivo tengamos ahí. Es lo mínimo posible para una planta de frutilla, no es lo mínimo posible que para una plantación de caña de azúcar, y no es lo mismo que un mínimo posible para una plantación de citrus, por lo que son los tamaños de las plantas que componen las parcelas. Entonces lo que se hace siempre es trabajar con el menor tamaño de parcela compatible con las observaciones que se realizarán. Y siempre vamos a tratar de generar el número máximo posible de repeticiones que se pueda. Bueno, las formas de las parcelas. Bueno, las formas de las parcelas
en general que se usan son parcelas cuadradas o parcelas rectangulares. En general son así, ¿eh? Son raros que se hagan parcelas en forma circular, pero bueno, eso va a depender de cada experimento en particular. Y las repeticiones siempre tenemos que hacer lo más que se pueda, ¿eh? El tema este de las repeticiones es un problema porque la cantidad de repeticiones que nosotros podemos hacer, si bien sabemos que cuanto más hagamos mejor va a ser, muchas veces estamos, no muchas, siempre estamos muy limitados por los presupuestos que tenemos para hacer los experimentos. Y los costos no son bajos, ¿eh? Ni en esfuerzo ni en el costo material. Entonces, la que se hace en general es tratar de hacer lo máximo que se pueda con el dinero que se dispone. Y a veces ese máximo no condice con lo que la teoría dice que tenemos que hacer. Y bueno, y ahí siempre aparece una pelea entre el estadístico que le dice cuántas hay que hacer y el investigador que sabe que a veces con la cantidad de dinero y recursos que dispone no puede hacer esa cantidad de repeticiones. Entonces lo que se hace es diseñar un muy buen protocolo, o sea, de tal manera de maximizar la diferencia y minimizar ese ruido experimental, ese error experimental, porque en general siempre tenemos muy pocas mediciones de cada tratamiento. Tenemos 4, 5 y es raro que haya más que eso. A veces hasta 3 nomás se hacen. Bueno, la inferencia. O sea, ¿por qué hacemos este proceso experimental? Porque nosotros queremos hacer inferencia sobre los parámetros poblacionales. O sea, en el caso que estemos tomando dos tratamientos, ¿qué es lo que queremos saber nosotros? Si la hipótesis nula de que las medias de los dos son iguales o que uno es mejor que el otro. Eso es lo que nosotros queremos concluir cuando hacemos un experimento. Para eso estamos diseñando este que está acá, porque suponemos que el nuevo tratamiento es mejor que el control. Y nosotros hacemos el experimento y concluimos que es mejor que el control. Ahora, ¿vale para todo? No, supongamos que este experimento nosotros lo hemos hecho solo en plantas de frutilla. Supongamos que es un experimento de fertilización nitrogenada en frutilla. Lo hemos hecho solo en frutilla, en una variedad que es la variedad camarosa, supongamos, y el tipo de suelo que aplicamos era, bueno, un suelo con una cierta composición, y ese experimento lo hicimos acá en la finca El Manantial. Entonces las conclusiones que nosotros tengamos de ese experimento solo van a valer para esa variedad, para ese tipo de suelo y para ese lugar en el que lo hicimos. Y no se puede extrapolar a ninguna otra situación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno lee trabajos de investigación. Siempre hay que leer lo que se llama el material y método, donde el investigador nos cuenta bajo qué condiciones hizo ese experimento y todas las conclusiones que ese trabajo está diciéndonos solo valen en esas condiciones y no se puede generalizar a otras. Si yo quiero generalizarlo a otras situaciones, tengo que repetir ese mismo experimento en esas otras situaciones y fijarme qué resultados me da en esas otras condiciones. Bueno, acá lo que les muestro son unas fotos de campos experimentales donde fíjense acá donde están delimitadas las parcelas de ensayo, ¿ven? En este caso es soja, ¿ven? Tenemos las parcelas donde cada una de ellas tiene algún tratamiento que ha sido asignado en forma aleatoria. O sea, lo que está acá no es igual a lo que está acá y no es igual a lo que está acá. Son tratamientos distintos. Y acá tenemos una repetición, acá tenemos otra repetición del experimento, otra repetición,
otra repetición, ven, y hasta acá al final. Cada una de esas franjas es una repetición. Y dentro de todas esas franjas están los tratamientos, pero no están en la misma secuencia. O sea, si en esta tenemos el tratamiento 1 acá, el 2 en esta de acá y el 3 en esta de acá, en este otra, si bien también van a estar esos tratamientos, la secuencia tiene que ser aleatoria. Quizás acá está el 3 acá, el 1 acá, el 2 acá. En esta otra habrá otra secuencia aleatoria y en esta otra secuencia aleatoria y así. Entonces, porque eso está garantizando la independencia de las observaciones para que podamos hacer estimaciones sin sesgo y para que el error experimental sea lo mínimo posible. ¿Ven? Acá se ve otro experimento. ¿Ven? Acá tenemos una unidad experimental. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra. ¿Ven? Cada una es un tratamiento diferente. Acá tenemos un experimento en macetas, en donde cada una de las macetas, esta es una unidad experimental y cada una de esas tiene un tratamiento diferente. Y la ubicación de las macetas con los tratamientos en todo este soporte, digamos, está puesto en una secuencia totalmente aleatoria, cosa de garantizar la independencia entre las unidades experimentales. Este es otro experimento que está hecho en un invernáculo. Los invernáculos tienen un gradiente de temperatura y humedad en este sentido de acá. Entonces, esta zona de acá es un poquito más caliente que esta de acá porque le da el sol ahí. Entonces, el investigador lo que ha hecho es generar estas zonas que se llaman los bloques del experimento. Sabemos que cada una de estas zonas tiene mínimas diferencias de humedad y temperatura, pero hacen una diferencia. Entonces lo que el investigador ha hecho es poner todos los tratamientos en cada zona y la ubicación de estos tratamientos en esta zona en esta es una secuencia, acá es una secuencia diferente y acá hay otra secuencia diferente. O sea, ha aleatorizado dentro de la zona, garantizando de esa forma la independencia y minimizando el error experimental. Bueno, este es otro experimento de micropropagación en donde cada frasco es una de las repeticiones del experimento. Y ahí adentro ven hay varias plantitas sobre las cuales voy a tomar las mediciones. Y la ubicación de todos estos frascos está en una ubicación totalmente aleatoria. Y aunque acá no lo vemos, cada una va a tener su etiqueta diciéndonos qué tratamiento se le aplicó a esto y qué repetición es de ese experimento. Bueno, chicos, con esto, que esta clase lo que pretendía es darles la noción general de lo que es un diseño de experimentos. Probablemente algunas cosas no las hayan entendido, pero nosotros seguimos viendo los experimentos. Ahora después nos vamos centrando en cada uno de los diseños que vamos viendo y estas cositas yo se las voy a ir repitiendo y volviendo a decir en cada uno de los diseños hasta que estos conceptos vayan quedando firmes. Bueno, con esto terminaríamos